Y llega el momento de que hablemos de un tema que también es importante y que además es algo por el que todos tarde o temprano tendremos que pasar, que es el tema del duelo. Y para ello tenemos a una persona que colabora con este programa desde hace ya bastante tiempo, que es Marco Antonio Cordero, al que damos la bienvenida. Buenas tardes, Marco Antonio. Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Por ahí bien también o qué? Por aquí sí, por aquí con las primeras lluvias del preotoño. Empezamos a tener un poquito de agua. Es un poquito de agua. Bueno, Sí, Marco sí, Antonio, sí. como ya saben todos ustedes, es osteópata y también pedagogo. Y bueno, nos va a hablar hoy del tema del duelo. El duelo, que a mí me Sí, gustaría que él pudiera definírnoslo antes que nada, ¿verdad? Porque todos tenemos un concepto del duelo, ¿verdad? De lo que significa, de lo que supone. Pero a nivel un poco más académico, ¿qué sería el duelo exactamente, Marco Antonio? bueno, pues el duelo sería algo así como ese proceso psicológico que pasamos la mayoría o digamos casi todas las personas cuando tenemos la pérdida en este caso vamos a hablar principal e inicialmente de la pérdida de un ser querido, ¿no? Es un proceso en el que la persona experimenta diferentes estados emocionales y que poco a poco le van llevando a recuperar el equilibrio emocional, ¿vale? El equilibrio emocional por el cual nos hemos sentido o nos vemos afectados a través o desde el momento de esa pérdida. El duelo suele diferenciarse, o en el duelo suelen diferenciarse varias etapas y diferentes fases. Normalmente se definen 5 y estas no tienen que seguir un orden lineal, sino que pueden pasar de unas a otras indistintamente y bueno, y hay personas las cuales pueden mantenerse más tiempo en unas que en otras. Estas fases del duelo, la primera en la que entramos es la negación. La negación es, digamos, la más impactante, ¿no? Es la primera fase en la que entramos y es en ese momento en el que perdemos a esa persona y ahí la persona que está sufriendo la pérdida tiene muchísima dificultad para aceptar la ausencia y la pérdida de esa persona querida. Ese impacto emocional ante la noticia de la pérdida es tan grande que muchísimas personas entran como en un shock emocional y se quedan como anestesiados que le impide conectar en ese momento con el mundo, con la vida, consigo mismo, se quedan como aislados, ¿no? Aislados emocionalmente. Sí. Luego, una segunda fase suele ser la rabia. Ya cuando superamos la negación, entramos en el proceso de rabia. Y ahí aparecen unos sentimientos de enfado muy potentes, ¿no? Estamos irascibles, enfadados todo el tiempo. Este enfado puede ir dirigido inclusive hacia el fallecido, ¿no? Hacia las personas fallecidas, porque me has abandonado, yo esto no me lo esperaba, me has dejado solo en el mundo o sola en el mundo, podemos actuar así, ¿no? También enfadado hacia los hechos que rodean la muerte, hacia las personas cercanas que hayan estado cerca de la persona fallecida, incluso los pueden involucrar o que estén incluso involucrados en el suceso si ha sido un fallecimiento impactante o repentino. Y también podemos tener rabia o ira hacia personas que nada o que tampoco, o que no tienen nada o poco que ver con esto que está ocurriendo. Y la rabia también puede ser dirigida hacia uno mismo, hacia el sentimiento de culpa, hacia lo sucedido. Y todo ello puede estar ahí sin que ninguno de los que teóricamente son o están afectados por la rabia de la persona que lo proyecta hacia ellos tengan nada que ver ante lo que está ocurriendo, ante lo que ha ocurrido. Luego tenemos otra etapa que es la de la negociación. En esta persona, en esta etapa, perdón, la persona se plantea que si hubiese hecho alguna cosa para evitar la pérdida, que si hubiese podido modificar algún aspecto de su vida para retrasar lo que ha sucedido. Y también en los momentos previos a la muerte se puede intentar recurrir a Dios o a otra fuerza sobrenatural para negociar que esta pérdida no ocurra. Pasando esto entramos en la tristeza. Generalmente aparecen sentimientos de profunda tristeza ante la evidencia y la toma de conciencia de que la persona ya no está, ¿no? Y se puede atravesar por un estado depresivo
que poco a poco se va disipando en el tiempo. Hay muchas personas que se quedan estancadas ahí y ahí es donde tenemos que empezar a buscar ayuda externa o generar unos nuevos protocolos, unos nuevos procesos para salir de ese estado depresivo o ese proceso de tristeza acumulada en nuestro interior. La tristeza nos ayuda a recuperarnos tanto emocional como energéticamente, nos bajan nuestros niveles de energía, nos bajan nuestros niveles emocional para que nuestra propia psique y nuestro propio cuerpo empiece con su autoproceso de recuperación. Y ya al final entramos en la etapa de aceptación y de reorganización. Aquí lo que ocurre es que asumimos que la persona, que el ser querido ya no está con nosotros, la persona empieza a recomponerse ante la pérdida y empieza a reorganizar su vida. Tiene en cuenta su ausencia y poco a poco lo va adaptando. Marco Antonio, ¿estas etapas normalmente tienen la misma duración para todo el mundo o eso es una cosa tan particular y tan personal que cada persona lo lleva de una manera y lo supera, digamos, esas distintas etapas de una forma distinta? Claro, aquí cada uno es de su padre y de su madre, como se suele decir, y hay diferencias entre el tiempo que cada persona puede utilizar para superar esta etapa. Lo normal es entre 6 meses, 1 año, lo normal y lo habitual. Luego están personas, como bien decía antes, que se pueden quedar estancadas en una o en varias fases y ahí es donde les cuesta arrancar o donde les cuesta salir de ese agujero, ¿no? Ahí ya lo que tendríamos que hacer es buscar y utilizar una serie de recomendaciones para superar ese duelo y con la ayuda pues, de algún profesional, con ciertas directrices como tener unos buenos hábitos de calidad de vida, aceptar los propios sentimientos, rodearse de personas que nos puedan ayudar de manera positiva. Como bien decía, cuidar la salud, descansar bien, recordar buenos momentos con estas personas que han fallecido, con esta persona que se nos ha ido, sería también muy interesante. Y sobre todo, si descubrimos que nos hemos quedado estancados en alguna de esas etapas del duelo y que no somos capaces de superarlos y volver a nuestra vida normal, pues buscar la ayuda de un profesional que nos aporte herramientas para poder superarlo. Eso es. Al margen de lo que son las recomendaciones, que ahora le vamos a pedir a Marco Antonio que nos la ofrezca, en este caso, de la mano de su persona, que es en este caso un profesional que de alguna manera se ocupa de intentar arreglar cuerpo y mente al mismo tiempo, ¿verdad? Decía Marco Antonio antes, y lo ha recalcado un par de veces, no siempre hablaba de personas, sino incluso de seres queridos. Quiere decir que esto del duelo también se puede dar, por ejemplo, no sé si a uno se le fallece a lo mejor algún animal de compañía, ¿También se suele dar el duelo, por ejemplo, a lo mejor en otra intensidad, Marco Antonio? Por supuesto que sí. El duelo no solamente se activa con la pérdida de un ser querido, se puede activar con la pérdida de algún animal de compañía, también se puede poner ante la pérdida de un empleo, el cambio de hogar, el fin de una relación de pareja o de una amistad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre todo lo que sucede es para bien. Y hay que buscar la parte positiva de todas esas cosas que nos ocurren. El duelo es necesario procesarlo, pasarlo y superarlo. Y también es importante tener en cuenta que nadie se muere por nadie a menos que uno quiera morirse. Buena recomendación. Decía Marco Antonio antes eso, del tema del cambio de pareja muchas veces, de la pérdida de la pareja. He escuchado yo muchas veces decir que en ese sentido era incluso similar a la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Por ejemplo, el sufrimiento que padecía la persona cuando perdía, por ejemplo, a su pareja, en este caso, no porque hubiera fallecido, sino porque esa otra persona pues hubiera decidido abandonarla, ¿no? Exacto, ese proceso de abandono implica un impacto emocional muy importante en la persona que ha sido abandonada y puede ser similar, pues como bien decías, Pepe, a la pérdida, al fallecimiento de un ser querido. Es decir, esa persona, esa pareja, esa relación sentimental que puedes estar que puedes tener con una persona durante muchísimo tiempo,
una vez que eso se rompe, es una pérdida tan importante como la vinculación que podemos llegar a tener pues, con una persona que se va, con una persona que fallece, con una persona que nos deja en esta vida. Los sentimientos son los mismos y el proceso es muy similar. Muy similar. De ello, muchísimas personas vienen a sesiones, vienen a consultarnos para trabajar después incluso de esto del confinamiento que hemos tenido, que se están produciendo muchísimos divorcios, muchísimas rupturas de pareja, están viniendo muchísimas personas para que les ayude a superar el duelo. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues vamos a hablar, si te parece, de eso, de la superación del duelo. ¿Qué consejos nos darías tú, Marco Antonio, a nosotros, bueno, y al resto de las personas, ¿verdad?, que están siguiendo el programa en estos momentos para poder superar el duelo y sobre todo de una forma normal, aunque ya evidentemente haya situaciones un poco patológicas, como tú bien nos explicabas, ¿verdad?, de personas que a lo mejor no consiguen superar alguna etapa, pero por ejemplo, a niveles un poco normales, ¿qué consejos nos podías dar? Bueno, como bien decía antes, lo importante de todo esto es prestarnos atención a nosotros mismos. Eso es fundamental, es fundamental. Tenemos que activar nuevos protocolos en nuestra vida, cuidarnos tanto a nivel de descanso, a nivel alimenticio, empezar a activar alguna tarea o algún protocolo que nos pueda ayudar a estar con la mente entretenida, con la mente en el proceso que estamos haciendo. También es importante aceptar los sentimientos. Oye, si en un momento dado estamos cabreados, pues estamos cabreados. Si en un momento dado estamos tristes, oye, pues estamos tristes. Ahora bien, que eso no se prolongue demasiado en el tiempo. Tenemos que buscar las herramientas necesarias para que esos sentimientos que nos llegan o esos sentimientos que nacen dentro de nosotros, pues que sean temporales y no se mantengan durante un largo periodo, que es cuando entonces empiezan a afectar nuestra química corporal, empieza a modificarse y ya empezamos a tener mal cuerpo, empezamos a tener sensaciones desagradables y la mente empieza también a asociar esas sensaciones desagradables con procesos de autosabotaje y al final esto se convierte en una bomba de relojería. Y por supuesto, si no tenemos la capacidad o nos encontramos demasiado bajitos de energía y con poco ánimo para poder superar o para poder activarnos en estos protocolos, fundamental. Vamos a buscar a un profesional que nos ayude para poder superar este proceso de duelo. Por supuesto que sí. Pues nada, Marco Antonio Cordero, muchísimas gracias. Él se encuentra, como ya saben todos ustedes, en Coria del Río, en esa bonita tierra. Y bueno, pues es un profesional, como hemos dicho antes, de la pedagogía y también de la osteopatía, así que cualquiera que lo desee puede consultar con él perfectamente, que yo estoy convencido que le va a ayudar muchísimo. Así que seguro. Muchísimas gracias, Marco Antonio, y si te parece nos vemos la semana que viene. Por supuesto que sí, aquí estaré yo con otro temita preparado interesante para poder ofreceros información sencilla, práctica y que la podéis llevar a vuestro día a día. Muchas gracias por todo.